Es un placer estar acá con ustedes hoy. Mi nombre es Daniel Bus. Yo soy el asesor de cambio climático y salud de la Organización Panamericana de la Salud. Y este es parte de una serie de 4 webinarios donde exploramos las experiencias de los centros colaboradores de la OPS, OMS, en salud ambiental y otros socios para la construcción de evidencias mediante el uso de la epidemiología ambiental y de instituciones gubernamentales en el uso de esa evidencia para formular políticas públicas. En este tercer seminario de la serie, contaremos con representantes de los países de la región y les voy a presentar uno a uno ahora. Vamos a empezar con el doctor Andrés o Willy Lescano, que tiene doctorado en epidemiología global y control de enfermedades en la Escuela de Bloomberg de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins, donde también obtuvo grados de magíster en bioestadística y políticas de salud. Y desde el 2003 es profesor asociado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde creó y dirige Emerge, la unidad de investigación de enfermedades emergentes y cambio climático, y la maestría y doctorado en ciencias de investigación en epidemiología. Además, es fundador y director investigador senior en clima, que es el Centro de Excelencia Latinoamericana de Cambio Climático y Salud. Es profesor adjunto en las universidades de Texas, Rama Médica, Johns Hopkins, Tulane y Wake Forest. Y luego enseguida tendremos la presentación de Diego Moreno Heredia, que es biólogo, especialista en Derecho Ambiental, candidato a magíster en Salud Pública, con experiencia en el tema de cambio climático, salud pública, y cuenta con experiencia en docencia universitaria y asesoría de proyectos de investigación, y que actualmente es referente de cambio climático y coordinador del grupo de territorio saludable de la Subdirección de Salud Ambiental del Ministerio de Salud y Protección Social. Tenemos también como nuestra moderadora y que nos va a mantener a tiempo y después coordinar las acciones también de preguntas, comentarios, respuestas, doctora María José Rosa, que es epidemióloga ambiental, recibió su doctorado de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Columbia y es catedrática en el Departamento de Medicina Ambiental y Salud Pública en la Escuela de Medicina en Mount Sinai. Su enfoque ha sido en la investigación de exposiciones perinatales y la salud respiratoria de los niños. Y actualmente lidera un proyecto enfocado en determinados efectos de la contaminación ambiental y el estrés psicosocial en el desarrollo pulmonar y la identificación de biomarcadores de esas exposiciones en niños que viven en Ciudad de México. Hoy a mí me encanta poder estar acá porque conozco muy bien a Willy y a Diego. Estamos trabajando juntos desde la OPS en temas de cambio climático y salud, tanto con Perú, pero además de eso con Willy, con toda la potencia de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y el trabajo que tienen también con el Lancet y con el clima, este grupo, ¿no? que busca entender las relaciones entre cambio climático y salud, y ahí tiene objetivos más allá que nacional de Perú. Pero hoy Willy nos va a contar en su presentación los retos en la generación de evidencias sobre epidemiología ambiental para apoyar políticas públicas en Perú. Antes de pasar la palabra a él, solo quería enmarcar algo muy relevante para este evento y también para estas presentaciones. Mañana es el Día Mundial de la Salud y el tema de este año de la campaña de la OMS, por eso de la Organización Panamericana de la Salud, es nuestro planeta, nuestra salud. Por eso creo que es sumamente importante lo que vamos a escuchar hoy en términos de la generación de estas evidencias en epidemiología ambiental y luego después
con Diego también sobre cómo los ministerios, cómo estas informaciones clave pueden ser usadas para la toma de decisiones. Creo que los dos van a traer elementos fundamentales sobre eso. Será un evento que a mí me encanta, como les dije, y tengo muchísimo interés de aprender con ustedes. Así que gracias, Willy. Paso la palabra para que puedas empezar con la presentación. Muchas gracias, Daniel, por la presentación. Es un gran gusto poder compartir unas ideas con este grupo. Es un tema en el cual tengo que confesar, como epidemiólogo, la extensión de mi experiencia está más enfocada en las enfermedades transmitidas por vectores, y van a ver cómo me voy a derivar de la epidemiología ambiental, me voy a enfocar más en las cosas que he trabajado yo un poco más, y espero que eso sea de ayuda y de interés también. Voy a pasar a la siguiente, perdón. Quiero hablar un poquito de generación de evidencia de enfermedades metaxénicas, que es el área principal de mi trabajo, el rol de los factores climáticos y los retos que enfrentamos, justo para retornando al punto de evidencia es el final. Y primero quisiera comenzar con el punto que en la generación de evidencia científica para decisiones de políticas públicas o para estrategias de manejo pacientes individual en el área de salud pública, medicina, salud global. Hay una jerarquía de la evidencia científica que está resaltada en esta pirámide de la fortaleza de la evidencia con los ensayos, con las revisiones sistemáticas arriba, y debajo de eso los ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? Que son la regla de oro, la pauta de oro para la generación de evidencia científica del más alto nivel, donde el uso de la aleatorización, de la asignación por aleatorización de intervenciones, nos permite reducir el impacto de confusores, no solo los que podemos, sino principalmente los que no podemos medir y que afectan usualmente las conclusiones de los estudios observacionales, ¿no? Y los ensayos clínicos, naturalmente, tienen altísima validez interna, pero a veces su validez externa es limitada, ¿no? Pero en algunas áreas de la epidemiología ambiental, particularmente cuando lidiamos con factores como el clima y sus diferentes componentes, es difícil contar con este tipo de evidencia por la posibilidad de manipular en las condiciones ambientales, ¿no? Y queremos que mucha de la evidencia con la que trabajamos viene de estudios observacionales, y gran parte de estos estudios observacionales son estudios de unidades de población, ¿no? Que son estudios ecológicos, los cuales están afectados por otros problemas de validez, como el problema de justamente las conclusiones que son a nivel agregado, ¿no? Entonces voy a comenzar a enfocar la presentación más en las áreas que yo he trabajado un poco, que son las enfermedades infecciosas emergentes, y dentro de estas, las metaxénicas son un aspecto muy importante para nuestra región, y son también muy importantes por el rol que tiene los aspectos ambientales en su riesgo de transmisión. Pero estas enfermedades son un grupo de enfermedades bastante grande, con formas de transmisión bastante diferentes. Solamente para listar los vectores nada más aún de la diferencia que puede haber entre el comportamiento y las características biológicas de diferentes vectores. No, solamente para decir algo, o sea, no todos los anofelinos son iguales, ¿no? Y el Aedes aegypti se comporta diferente del Albopictus y lleva a transmisión en zonas muy diferentes, ¿no? Y con eso comenzamos a abrir la maraña de la complejidad de la transmisión de las enfermedades, ¿no? Y esto es solo dentro de metaxénicas, ¿no? Cuando queremos hablar de epidemiología ambiental y todas las enfermedades y condiciones de salud afectadas por los aspectos ambientales, estamos hablando de un terreno bien amplio, ¿no? Y una complejidad de relaciones y factores, ¿no? Temas como las enfermedades metaxénicas son muy importantes, no solo para países como Perú, o por Perú como país puntual, sino en general a países megadiversos en Sudamérica, en otras partes de las Américas también, Panamá,
Estados Unidos, donde México, donde hay altísima diversidad de diferentes pisos ecológicos, que eso refleja no solamente, también se refleja en diversidad de los patógenos, ¿no? En la Sudamérica tenemos una región amazónica que todavía está relativamente poco estudiada, y en el sentido de que la dinámica de transmisión de las enfermedades está entendiéndose mejor, pero también hay patógenos que recién están emergiendo, que están siendo mejor conocidos, y tenemos estos factores de la intensa interacción que tenemos con el resto del mundo, aún dentro de nuestros propios países, de nuestras propias regiones, ¿no? Entonces, la importancia de entender estos mecanismos de epidemiología ambiental, de factores ambientales en las enfermedades metaxénicas es muy alta, ¿no? Y tenemos que trabajar más en esta complejidad, porque es muy importante para toda la región. Pero nuevamente es un reto bien grande, ¿no? Porque estos factores ambientales afectan múltiples niveles de digamos, la dinámica de transmisión completa de estas enfermedades, ¿no? En el caso de enfermedades metaxénicas, donde tenemos el vector, aquí en este caso un patógeno que es con frecuencia un virus, pero puede ser también un parásito, una bacteria u otro, un hospedero y el medio ambiente. Los factores ambientales afectan cada uno de estos 4 elementos, ¿no? Y los afectan en formas muy diferentes, ¿no? A veces el efecto en el ser humano puede ser uno, positivo, ¿no? A mayor factor, mayor riesgo de contagio, y en otro caso puede ser el efecto en el virus de ese mismo factor, puede ser diferente, puede ser en dirección opuesta. Entonces, son relaciones bastante complejas que requieren modelos conceptuales de un entendimiento muy claro de la biología del patógeno, del hospedero, de la fisiopatología de la enfermedad, de muchos factores, ¿no? Y cuando hablamos también de factores ambientales, no sé qué es más complejo, ¿no? La larga lista de enfermedades que podemos estar considerando, o la larga lista de factores que caracterizan esta complejidad del medio ambiente y sus diferentes aspectos, ¿no? O sea, solamente mirando los factores atmosféricos nada más, son múltiples, y pueden tener cada uno un efecto diferenciado importante en la transmisión de una enfermedad. Y encima de eso, no son factores independientes entre sí. Estos factores están fuertemente correlacionados, muchos de ellos, y para poder entender o aislar o disectar así quirúrgicamente el efecto de cada uno de ellos, necesitamos lidiar con la correlación que pueden tener, con la interacción que pueden tener uno multiplicando el efecto del otro, por ejemplo. Entonces, hay una complejidad bien grande detrás de esta tarea, y me felicito a los organizadores del evento por plantearlo, justo por ponerlo en el tapete, porque necesitamos mucho más investigación en esta área, particularmente en el contexto del cambio climático. Otro aspecto importante en los estudios, y que constituye un reto también en los estudios de la epidemiología ambiental, la generación de evidencia, es a qué nivel lo hacemos, a cuál es la escala de nuestro análisis. Y usualmente la escala la pensamos en términos geográficos, ¿no? Trabajamos en todo un continente como una unidad, trabajamos en un país como unidad de análisis, trabajamos en una provincia, una localidad, un grupo de personas, o trabajamos al nivel pequeño, más, digamos, nuevamente en mi terreno de enfermedades metaxénicas, por el que estoy tomando como ejemplo, un mosquito, un grupo de mosquitos. Pero si esto lo llevamos a las escalas más macro, podemos medir efectos diferentes, ¿no? Como justamente el cambio climático, ¿no? Pero trabajando en la escala más micro de tiempo-espacio, podemos entender factores más individuales, nos acercamos más al individuo y a los factores específicos afectando al individuo, que nos llevan mucho más cerca a veces de la posibilidad de estudiar la causalidad mejor, mientras que a nivel agregado tenemos esos otros factores que afectan a los estudios ecológicos. Entonces, esta decisión de trabajar a un nivel u otro de escala de análisis geográfico de tiempo es una decisión con consecuencias importantes en las conclusiones que uno puede obtener de los estudios.
Y los factores ambientales no es que necesariamente es el factor determinante, son factores muy importantes definitivamente y con múltiples efectos, pero en promedio muchos de estos factores, al menos en algunos casos son efectos relativamente pequeños o son efectos que se miden en el largo plazo, no son efectos que ocurren en escalas cortas de tiempo. Y ocurren, dado que a veces ocurren en plazos largos, de múltiples años, ocurren en forma paralela con otros factores importantes, ¿no? Los cambios en las políticas de intervención de los países o cambios en la aparición de vacunas, ¿no? O sea, todo lo que sabemos de epidemiología y control del dengue podría cambiar drásticamente a la aparición de una vacuna, a la introducción de una vacuna efectiva o la introducción de una terapia efectiva, como por ejemplo el uso de Wolbachia. Entonces, todas esas cosas podrían cambiar completamente el impacto de los factores ambientales también, y eso nos obliga a generar nueva evidencia o adaptar la evidencia que tenemos o nuestra interpretación de la evidencia misma, ¿no? Y también al mismo tiempo, dado que requerimos series de tiempos largas, creo que necesitamos también datos de calidad en el largo plazo, datos comparables, ¿no? Datos uniformes. Y se está trabajando mucho más en esto, pero también se requiere una actitud y una política de país, de región, de compartir datos, de tenerlos públicos para facilitar el análisis. Creo que COVID en ese sentido ha resaltado claramente la importancia de los datos abiertos y la utilidad que pueden tener. Y estos impactos ambientales también a veces tienen un poquito más de visibilidad cuando afectan a poblaciones urbanas o algunos factores muy visibles como deforestación, incendios u otros, pero a veces hay factores silenciosos, ¿no? Que no los podemos medir o que no los podemos observar o que no están siendo adecuadamente rescatados, ¿no? Todo esto en un contexto de multicausalidad de muchos factores, otros que van cambiando, como decíamos, ¿no? Y el reto de causalidad es justamente para generar evidencia y políticas, es poder separarla de la coocurrencia con otros eventos, ¿no? Que algo preceda a algo no significa que sea causal, ¿no? O sea, en el verano comemos más helado y también al mismo tiempo a veces nos quemamos bajo el sol, ¿no? Pero estos dos eventos no es que sean causales, ¿no? Son ambos correlacionados con un factor de fondo en esa caricatura. Entonces, es importante tener investigación rigurosa, sólida, con modelos conceptuales detrás, con buenos datos que nos permita acercarnos lo más que se pueda a esas causas-efectos, pese a trabajar con estudios observacionales. Los criterios de Bradford Hill son muy importantes para la evaluación de la causalidad en este sentido. Tienen que ser contrastados contra los resultados empíricos para que no sea solamente data o cifras lo que deriva nuestras decisiones políticas, sino una adecuada plausibilidad biológica de las evidencias. Y en este sentido, ante la necesidad de tener modelos conceptuales, es muy importante el uso de instrumentos como por ejemplo los DAG, los Directed Acyclic Graph o gráficos acíclicos dirigidos, en las cuales nuestro estudio de una asociación, por ejemplo, el rol de la disponibilidad de agua en el dengue, puede separar adecuadamente factores que pueden ser en algunos casos mediadores, que no deben ser considerados como confusores, como la densidad de los huevos de la vectora Aedes aegypti, y otros factores como la temperatura que pueden ser potencialmente confusores, ¿no? Entonces, nuevamente un sólido modelo conceptual con un buen entendimiento del fenómeno y basado en evidencia empírica es necesario para poder entender la importancia de estos factores complejos en el cambio climático, ¿no? En ese sentido tenemos modelos gruesos, generales, y lo que necesitamos son modelos más específicos. Entonces, de esa forma, quería en esta presentación corta resumir que son múltiples los retos que enfrentamos a tratar de generar evidencia sobre epidemiología ambiental para tomar decisiones de políticas, ¿no? Por un lado, tenemos factores ambientales complejos, correlacionados, interconectados, que requieren
el uso de métodos avanzados para el ajuste de múltiples factores, métodos multivariados, y el riesgo de hallazgos que estén derivados de la confusión residual. Y al mismo tiempo, dado que trabajamos con estudios observacionales ecológicos, tenemos un riesgo de confusión y sesgos más importante que tenemos en otras áreas, como la medicina clínica, y eso nos hace trabajar con evidencia con mayores riesgos de estar equivocados o tener márgenes de error más amplios, por lo cual la combinación de modelos conceptuales y evidencia empírica es sumamente necesaria. Entonces, disculpen la brevedad y la extensión del tema muy interesante, pero con eso los dejo y quedamos tal vez para conversar un poco más en las preguntas. Genial, Willy, muchas gracias por la presentación. Creo que has subrayado muchos de los puntos que tenemos como retos fundamentales, ¿no? Para avanzar, poder avanzar con información de calidad, porque sin tener esta información de calidad no podemos tomar acción adecuada basada en evidencias. Así que me parece que lo que has planteado es muy, muy relevante. Y seguimos quizás con la próxima presentación y después vamos a tener algunos minutos para un diálogo. Y María José me hace acordar que si tienen preguntas, comentarios, necesitan aclaraciones, pueden enviar por el chat y así las leemos durante el diálogo con los expertos. Quería entonces ahora, sin demorar mucho más, pasar la palabra a Diego Moreno Heredia, que nos va a comentar un poco ahora desde la perspectiva, desde Colombia, un poco de cómo hacer el puente entre informaciones académicas y la toma de decisión, informaciones de calidad y la toma de decisión basadas en evidencia en temas de cambio climático y salud. Y Diego, muchas gracias por estar acá con nosotros hoy y le paso el micrófono para su presentación. Gracias. Gracias, Daniel. Buenos días y buenas tardes para todos. Muchas gracias, doctor Lescano, por su presentación. Voy a compartirles pantalla. Por favor, me cuentan si la pueden ver. Sí, adelante. Gracias. Bueno, entonces el día de hoy, voy a presentarles los retos para el uso de la evidencia científica para guiar acciones en cambio climático desde lo que se viene haciendo en Colombia y desde lo que se enmarcan unos compromisos nacionales e internacionales y cómo esta evidencia o cómo poco a poco los estudios que se han venido realizando en Latinoamérica, en el país, a pesar de que existen algunos estudios, pues existe aún un vacío, podemos decir, en la investigación en torno a variabilidad, cambio climático y salud. Entonces quiero pasar por un contexto muy general de las evidencias del impacto del cambio climático sobre la salud, de la variabilidad y el cambio climático. Posteriormente quiero contarles acerca de unos avances que se ha tenido desde el país, esto con el fin de mostrarles cómo, de cierta manera, lo que se ha venido trabajando a lo largo del tiempo en variabilidad de cambio climático impacta directamente y se debe traducir en unos instrumentos de gestión y se debe traducir en una toma de decisiones, y terminaría con unos retos que nos hemos propuesto a 2030 y que con seguridad los compartimos varios países de la región. Entonces, para iniciar, quiero simplemente mencionar que cada vez pues, la evidencia es mucho mayor, la evidencia es suficiente en este momento en cuanto a los efectos sobre la salud frente a la variabilidad y el cambio climático,
recordar simplemente que cuando hablamos de salud no estamos hablando únicamente sobre el impacto que tiene sobre la salud de la población, sino además sobre el impacto que tiene sobre el sistema de salud como tal. Cómo impacta no solamente la salud, sino cómo impacta también la infraestructura hospitalaria, cómo impacta la respuesta en el servicio de salud, cómo impacta y cómo se aumentan o se incrementan esas emergencias y desastres en diferentes regiones de un país como el nuestro. Entonces, uno, verlo desde una mirada de cómo los efectos directos, es decir, mediante la ocurrencia, la materialización de la amenaza climática, la ocurrencia de los eventos climáticos extremos, llámese inundación, remoción en masa, deslizamientos, huracanes, cómo afectan directamente a la población y cómo esto pues genera una cierta cantidad de enfermedades y muchas veces pues damnificados y muertes. Y compararlo con el efecto indirecto, que es precisamente esas fluctuaciones que se han generado de temperatura, con base en esas fluctuaciones de temperatura y precipitación que se han generado a lo largo del tiempo, pues han ido cambiando algunas condiciones ecológicas y han ido más bien adaptándose ciertos organismos a esas nuevas condiciones y esas nuevas condiciones pues con ello traen algunos aumentos de enfermedades, como claramente lo mencionaba el doctor Lescano, las enfermedades transmitidas por vectores, algunas de origen zoonótico, puedo mencionar la leptospirosis, por ejemplo, que se ha asociado mucho con inundaciones, y algunas otras enfermedades que de cierta manera están también indirectamente relacionadas como cardiovasculares, por ejemplo, con algunas olas de calor o tiempos de temperaturas extremas, salud mental, el tema de salud mental simplemente por la ocurrencia de eventos climáticos extremos y por todo lo que deriva esta variabilidad y este cambio climático que pues finalmente se traducen en efectos perjudiciales sobre la salud. Simplemente para mencionar algunos datos o algunas estimaciones que se tienen desde el DNP y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres en nuestro país se dice que el 88% de todos los desastres que ocurren en Colombia son de origen hidrometeorológico. Esto quiere decir que muchos de ellos pues están asociados a esas variaciones climáticas también. Claramente esto es un tema que si lo abordamos desde un enfoque de determinantes sociales de la salud y ambientales de la salud, pues claramente hay otros aspectos que se tienen en cuenta, ¿no? Y lo decía muy bien ahora en la anterior presentación el doctor, cuando decía, no necesariamente es una relación causal, sino que simplemente el hecho de la ocurrencia de una enfermedad o el hecho de que tenga que ver un evento climático extremo con un aumento de enfermedades o con unos damnificados, pues también tiene otra serie de variables que deben ser contempladas. Datos de la OMS, en donde menciona, mediante unas estimaciones que realiza, que se prevé que entre 2030 y 2050 el cambio climático provoque al menos 250.000 defunciones adicionales por enfermedades como malaria, como enfermedad diarreica aguda, como el calor extremo y desnutrición. Y que esto va a impactar de manera desigual a poblaciones relacionadas o poblaciones más vulnerables, por decirlo de alguna manera, como niños, mujeres y personas de menores ingresos en países, sobre todo en regiones más pobres de países como los países latinoamericanos. Algunos estudios en el país se han hecho estudios, sin embargo, como les mencionaba, hay un vacío de información. Claramente nosotros no contamos en este momento como con una línea base del comportamiento de las enfermedades sensibles al clima. Esto hace que pues se requieran más estudios. Sin embargo, hay estudios como el del doctor Pavón, como lo que ha hecho el Instituto Nacional de Salud, como lo que ha hecho la Universidad de Magdalena, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle, que han
he realizado algunos análisis y algunos estudios frente a la relación entre variabilidad climática y algunas enfermedades, y mucho menos una menor cantidad de estudios o de análisis se han hecho en las emisiones que generan, las emisiones de gases de efecto invernadero que genera propiamente el sector salud. De esta manera hay unos retos en salud pública que los planteo acá y quiero volverlos a tomar al final, que son dirigidos a que se debe seguir fortaleciendo precisamente por ese vacío de información, fortalecer la gestión del conocimiento, dirigido hacia análisis del comportamiento de las enfermedades sensibles desde un enfoque territorial. No es igual el comportamiento de un organismo en una región que en otra, así sea el mismo organismo, y también si tenemos en cuenta los diferentes aspectos sociales, culturales y demás de una población. Fortalecer la gestión intersectorial. Este no es un tema, a pesar de que impacta en salud pública, no es un tema de salud, es un tema de diferentes sectores. Y pues claramente para esto se necesitan recursos técnicos y económicos para generar esos insumos investigativos que permitan tomar unas acciones, unas decisiones políticas en adaptación y mitigación. Entonces, ¿qué se ha hecho por lo menos en Colombia desde el nivel nacional y cuáles son esos retos? Nosotros, como muchos otros países, sumamos unas metas de adaptación específicamente en el sector salud, en las contribuciones nacionalmente determinadas que entregan los países a la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, también bajo una ley que se conoce como la Ley de Cambio Climático del país. Se estableció que los sectores deben tener un plan integral de gestión de cambio climático, y también tenemos algunos instrumentos territoriales, como los planes territoriales de adaptación a cambio climático desde el componente de salud ambiental, que ya les quiero mencionar. Entonces, importante mencionarles que la toma de decisiones va dirigida, y la planeación dentro del sector debe ir dirigida a los dos aspectos. Claramente, la adaptación pues nos va a llevar a enfrentar, a mirar la manera o la estrategia, cómo se van a enfrentar esos posibles efectos de variabilidad y cambio climático sobre la salud, pero la mitigación también de cierta manera logra que el sector salud aporte en una reducción de gases de efecto invernadero, que finalmente, a pesar de que no somos uno de los países que más aporta emisiones de gases de efecto invernadero, pues existen unos compromisos internacionales en donde sumar acciones de mitigación pues siempre va a ayudar en cualquier aspecto. Contarles que después de haber estado revisando los estudios, las necesidades que tiene el país en materia de investigación, de gestión del conocimiento, y la necesidad sobre todo de las afectaciones en salud que pueden llegar a ser derivadas de la variabilidad climática y del cambio climático, pues se formularon dos metas. Como pueden ustedes observar, una meta es muy dirigida a las acciones de adaptación en prevención de la enfermedad y promoción de la salud. La idea es que cada territorio, de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a su contexto territorial, genere unas acciones de adaptación, claramente después de hacer un diagnóstico y una caracterización de la vulnerabilidad de su territorio. Y como una segunda meta, pues lo que mencionaba al comienzo de cómo afectan esas amenazas climáticas también el sistema de salud, pues una de esas afectaciones es las instituciones prestadoras de servicios de salud del país que son vulnerables, entonces deberán implementar acciones de adaptación ante esos posibles eventos. Es importante mencionar que Colombia fue calificado por la Global Climate and Health Alliance como uno de los países que mejor incluyó en salud, la salud en su CNDC. Y así, con esto, la idea es que el país asuma unos compromisos, pero también brinde unos instrumentos para la gestión del cambio climático que orienten precisamente esa gestión del cambio climático, no solamente el plan integral de gestión de cambio climático, como les mencionaba, sino incluirlo
una política de Estado que sea de carácter intersectorial, como lo es el Plan Nacional de Salud Pública que se está formulando en nuestro país, cómo incluir el tema de cambio climático allí para que pueda ser abordado de esa manera intersectorial y pues pueda tener una mayor efectividad en sus resultados en salud. También se hacen algunas recomendaciones por medio de un boletín de clima y salud, que lo que hace es, esto es bajo la colaboración del Instituto de Meteorología del país y el Instituto Nacional de Salud, quienes por medio de unos análisis utilizando la predicción climática se generan unas recomendaciones en salud para las 5 regiones principales del país. No puedo dejar de mencionar lo que se realizó con el Organismo Andino de Salud y con la OPS, que es el Plan Andino de Salud y Cambio Climático. Allí también unas estrategias más dirigidas a ese enfoque regional de los países andinos. Eh, el, 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 el tema de mitigación de cambio climático, como les mencionaba, aunque es un tema muy, muy nuevo en el sector salud, pues también hay que abordarlo. Y la Estrategia 2050, que es otro de los instrumentos que se crean en el marco del Acuerdo de París, en donde el país se compromete con unas apuestas desde los diferentes sectores y cómo de cierta manera, a pesar de que no es vinculante, cómo de cierta manera el país le va a apostar a incrementar esa capacidad de adaptación de la población humana y del sistema de salud ante esos eventos sensibles al clima y pues ante todas esas amenazas en un marco de los determinantes ambientales y sociales y ambientales de la salud. Algunas participaciones que se tuvieron al respecto en la última COP26, simplemente para mencionarles que hay ciertas evidencias y ciertos procesos que se han ido llevando a cabo durante varios años que han resultado en procesos de toma de decisiones y en compromisos reales de país. Este es uno de ellos. Este fue una estimación de los cobeneficios para la salud y los beneficios económicos de los escenarios de mitigación que se presentaron en las contribuciones nacionalmente determinadas del país. Entonces, este es todo un análisis de esta estimación de los beneficios en donde se utilizó un software que se llama Carbonage y pues esto fue casi que acompañado y más bien liderado por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización Panamericana de la Salud, y participamos Ministerio de Ambiente y Ministerio de Salud, como una muestra de esa intersectorialidad que se puede ver en temas relacionados, por ejemplo, de calidad del aire, emisiones de gases de efecto invernadero y salud. Algunas cosas que se vienen proyectando. Estos que estoy mencionando acá es porque ya o están firmados o los hemos venido trabajando, y es una primera estimación que vamos a hacer de la huella de carbono desde el tema de mitigación, una primera estimación de la huella de carbono del sector salud con la Organización Internacional Salud Sin Daño, pero también desde el componente de adaptación y precisamente ayudando a dar respuesta a esas metas y claramente entendiendo que el impacto del cambio climático debe ser traducido en toma de decisiones. Pues hay 2 proyectos que vienen proponiéndose, que es uno de temperaturas extremas en colaboración con el Banco Mundial y otro con el Instituto de Investigación para el Clima y la Sociedad con el tema de vectores, de enfermedad transmitida por vectores. Rápidamente contarles que a nivel territorial también se han tenido algunos avances, y creo que este es uno de los principales retos, cómo desde el nivel territorial podemos generar acciones de adaptación de cambio climático dirigidas a un contexto específico con las condiciones y las necesidades específicas del territorio. Entonces, para eso nosotros
establecimos un lineamiento y una guía para formular unos planes territoriales en donde básicamente se deben establecer unas necesidades de cada territorio. Se debe conocer el territorio desde todos los instrumentos de planificación que se tienen en cada uno de los departamentos, de distritos del país. Y a partir de esto, pues con información de los análisis de situación en salud y con información climática, incluyendo análisis de riesgo y vulnerabilidad por cambio climático, incluyendo los escenarios climáticos que en el país ya se encuentran por departamento, pues se puedan llegar a una identificación preliminar de unas posibles medidas de adaptación y una priorización de las mismas. La idea es que cada departamento, de acuerdo a sus particularidades, pueda tener su propio instrumento de gestión de cómo poder dar respuesta a sus posibles efectos en salud. Y hay algunos avances. Voy a mencionar el departamento de Antioquia tiene ya su plan, muy enfocado a la participación social. El Valle del Cauca tiene algunos trabajos en la distribución potencial de Aedes aegypti, de acuerdo a los escenarios climáticos. Y la Secretaría de Salud de Bogotá también ha hecho varias cosas desde salud ambiental, desde la línea de cambio climático, mediante una serie de indicadores que están realizando seguimiento durante varios años en la ciudad. Termino entonces reconociendo estos retos, reconociendo los retos que tenemos en cambio climático en Colombia, y estoy seguro que en el resto de los países de la región por lo menos, que es básicamente continuar fortaleciendo esa gestión del conocimiento. Si queremos tomar decisiones basadas en evidencia científica, claramente tenemos que fortalecer esa gestión del conocimiento, invertir mucho más en investigación y poder establecer esas líneas base del comportamiento de las enfermedades sensibles al clima y cómo de cierta manera podemos hacer de pronto generar acciones de adaptación desde diferentes enfoques, basada en comunidades o cualquier otra estrategia de adaptación que cada país, cada región considere. Tomo la frase de la tercera comunicación de cambio climático, que es conocer es el primer paso para adaptarse, y es realmente por eso la importancia de la investigación y de la gestión del conocimiento. Hay que conocer para precisamente saber cómo nos vamos a preparar ante estos cambios. Se debe promover y fortalecer el trabajo conjunto, no solamente entre sectores, sino también entre la academia, entre el sector privado, entre realmente todos los sectores. Es un tema que pues le concierne a todos los sectores. Incidir en la toma de decisiones, estos estudios y ese conocimiento que va a llenar, o más bien que llenar, que va a mejorar esa evidencia científica, pues va a incidir en o la idea es que incida en una toma de decisiones para los gobiernos nacionales y subnacionales. Y finalmente termino con pues lo que creo que debe ser, no debe faltar, que es tanto la gestión de recursos técnicos, hablándolos del tema de talento humano, los mismos profesionales de la salud y otros profesionales de diferentes áreas, y recursos económicos para enfrentar los efectos sobre la salud de la variabilidad y el cambio climático, y destinar claramente que para esto habrá que destinar algunos recursos propios, pero también apoyarse en cooperación internacional. Esos serían en resumen los retos. Yo dejo allí y muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias también a Willy. A mí me parece que tenemos un panorama muy claro, bueno, sobre todo los desafíos, ¿no? Pero también algunas soluciones, lo que es fundamental para esta discusión. Así que paso la palabra ahora quizás a doctora María José para que pueda moderar. Tenemos
algunas preguntas ya en el chat. Les invito de nuevo que puedan enviar sus preguntas. Y solo quería mencionar, y voy a copiar de nuevo en el chat, una invitación desde la OPS sobre el Día Mundial de la Salud, mañana, empezando a las 9 horas de Washington. Así que están todos invitados para poder participar. Gracias a los dos, gracias María José, y paso el micrófono. Gracias, Daniel, y muchas gracias a nuestros ponentes. Tenemos unas preguntas en el chat. La primera es para el doctor Willy Lescano. Es de Miguel Fernández. Le pregunta, ¿qué trabajos conoce usted en Perú sobre los indicadores ambientales en las enfermedades metaxénicas? Doctor Lescano. Perdón, sí, disculpe. La pregunta que había originalmente era qué estudios había en Perú, ¿no? Sí, exactamente. Exacto. Entonces, en Perú hay varios estudios del doctor Munaico, con estudios interesantes de modelamiento del efecto de clima en enfermedades infecciosas y metaxénicas. Y también hay algunos otros estudios del grupo de malaria también de Perú que puedo citar en efectivamente metaxénicas, pero sí daría una palabra de caución antes de hablar de indicadores aplicados a metaxénicas, porque las metaxénicas son diversas, ¿no? No hay una sola y cada una con su propia ecología. Ok, creo que también fue de Miguel Fernández. También preguntaba sobre los indicadores sociales. Creo indicadores sociales y indicadores quizá ambientales también. Claro, pero nuevamente son específicos para cada enfermedad Ujú. metaxénica, ¿no? La pobreza está detrás de todo usualmente, pero la pobreza se manifiesta en cosas diferentes para dengue, en recipientes no utilizados con respecto a chagas, por ejemplo, ¿no? Con paredes no terminadas. Entonces, tiene que puntualizarse cada uno de ellos más específicamente. Yo creo que no nos ayuda tanto verlos en una forma tan general, ¿no? Y es importante capturar esa complejidad de los indicadores. Ok, perfecto. Ahora una pregunta para el doctor Diego Moreno de Carol Ordóñez. En su slide indica que cambio climático en cuanto a contaminación del aire impacta en la salud con asma y enfermedades cardiovasculares. La consulta es, ¿solo son esas dos enfermedades o solo las menciona por tener mayor investigación relacionada con el cambio climático y contaminación del aire? Sí, gracias, Carol. Sí, realmente pueden haber más enfermedades. Se asocian porque sí, son de las más representativas, pero pueden haber más enfermedades. De hecho, en cuanto al grupo de enfermedades respiratorias, pues se tienen, si uno hiciera el análisis de acuerdo a los códigos CIE-10, estaría viendo que existen varios diagnósticos que pueden ser asociados básicamente con calidad del aire y con cambio climático, por ejemplo, con algunos contaminantes climáticos de vida corta. Entonces, sí, efectivamente se mencionan solo esos, pero pueden haber más. Ok. Y otra pregunta para usted, doctor Diego. ¿Cuáles son las prioridades nacionales, regionales de investigación que ha identificado el ministerio y cómo podemos articularnos para abordarlas con la academia? Nodo SAO Colombia. Esta es de Laura Andrea Rodríguez, la pregunta. Laura, bueno, no sé si es la doctora Laura de Santander, pero bienvenida, como lo decía toda la academia. La academia, de hecho, creo que nos hace falta que el gobierno se una un poco más con la academia precisamente para mejorar esa evidencia científica y llevarla a esa toma de decisiones. Prioridades, pues realmente casi que en todas las enfermedades sensibles tenemos alguna intención de hacer algún análisis o algún estudio. Como mencionaba, con el Banco Mundial ahora acabamos de empezar uno de temperaturas extremas asociadas a enfermedades cardiovasculares en algunas ciudades del país, pero también vamos a empezar a hacer algo con vectores
también en algunos departamentos. Se están haciendo como pilotos, de cierta manera, se están empezando pilotos, y pues mencionaba lo de Carbon Age, que fue pues uno de los productos más importantes del año pasado y que fue presentado en la COP26, por ser el primero en Latinoamérica en mirar esa relación entre cómo se reducirían esos costos económicos y esas afectaciones en salud teniendo en cuenta unos escenarios climáticos de mitigación, asumiendo la relación entre calidad del aire y salud y pues, las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, no, yo diría que está abierta todo lo que nos pueda apoyar la academia, bienvenido, y bueno, yo en la presentación no dejé mi correo, yo lo voy a colocar en el chat para cualquier comunicación. Muchas gracias. Perfecto. También tenemos otra pregunta para usted, que si de Madeline Villastaca, si Colombia tiene un observatorio o plataforma geovisor, por ejemplo, referente a factores climáticos, por ejemplo, calidad de aire y salud, y salud o cambio climático y salud. No, no, realmente no. Algún observatorio o algo así no, y es una de las necesidades realmente. Pues también, bienvenida a cualquier propuesta de un observatorio. Creo que un observatorio de clima y salud es bastante necesario, y creo que la OPS promueve mucho este tema, y me parece supremamente importante para los países latinoamericanos. Daniel. Sí, gracias. No, gracias. Y justo tenemos una propuesta que estamos desarrollando con los países andinos, pero también con una propuesta aprobada por el Fondo Verde para el Clima, para Argentina, que tiene observatorios nacionales y subnacionales de clima y salud, y un observatorio caribeño también con una otra propuesta aprobada por el Fondo Verde para el Clima. Y con Colombia, Ecuador, Chile, Perú y Bolivia, estamos con esa propuesta que Diego está trabajando intensamente hace algunos meses, también para presentar al Fondo Verde para el Clima, y tiene la intención de generar observatorios nacionales y un observatorio regional andino que pueda alimentar un observatorio regional para las Américas potencialmente, ¿no? Y Diego es muy modesto porque en Colombia ellos tienen el boletín de clima y salud, que digamos es como un primer paso para tener un observatorio y que tiene informaciones clave para la toma de decisión de sistemas de salud basados en informaciones meteorológicas y climáticas. No sé, Diego, si puedes también explicar un poco más, porque me parece que también es uno de los productos novedosos que tiene Colombia y que otros pueden inspirarse. Sí, gracias, Daniel. Realmente el boletín como lo dice Daniel, es un producto que se enmarca en una comisión intersectorial de salud ambiental. Lo hacemos entre 3 entidades, el IDEAM, el Instituto Nacional de Salud y Ministerio de Salud, en donde el IDEAM aporta toda la predicción climática. Esta predicción climática es del mes, de hecho, por ejemplo, sale el boletín de abril, la primera semana, ya está por salir entre mañana y el viernes, el de abril, y con la predicción climática de abril se hacen unas estimaciones o unas relaciones frente a algunas enfermedades sensibles al clima. Allí se trabajan algunas enfermedades transmitidas por vectores, está leptospirosis, está en algunos escenarios, por ejemplo, cuando existen temperaturas muy altas y cielos despejados, también se relaciona con exposición prolongada a radiación solar ultravioleta. Bueno, accidente ofídico, también se habla algo de accidente ofídico. De todas maneras son unas relaciones no causales, sino simplemente qué se podría llegar a esperar frente a un posible aumento en ciertas regiones. Allí se catalogan se distribuyen las 5 regiones del país, en la Andina, Pacífica, Caribe, Orinoquía y Amazonía, y se dan unas recomendaciones en salud.
Y finalmente eso se proyecta en un mapa que termina con unas convenciones donde se esperaría que aumenten cada una de las enfermedades que se están trabajando. Y quiero decir que ahora se está trabajando entre el Instituto Nacional de Salud y el IDEAM unos mapas de favorabilidad para enfermedades transmitidas por vectores, específicamente para dengue y malaria, que pues, van a ser presentados también y van a ser incluidos ahora en el Boletín de Clima y Salud. Entonces, muchas gracias, Daniel. Perfecto. Y para ambos panelistas tenemos una pregunta de Marcela Tamayo. ¿Cuáles son los retos principales que tienen para colaborar entre académicos y tomadores de decisiones? ¿Y cuáles serían sus recomendaciones? Diego, ¿quieres comenzar tú? Gracias, doctor. No, yo creo que vuelvo y digo que es un reto realmente trabajar entre la academia y el gobierno, pero es algo que se ha venido dando, es algo que se ha venido dando y hemos tenido la oportunidad de participar con algunas universidades en seminarios, en algunos, y han surgido ideas que probablemente algunas se materializan, otras probablemente no, pero nosotros por lo menos desde el Ministerio de Salud estamos totalmente abiertos a llevar esas reuniones con la academia y pues recibir todas las sugerencias porque finalmente la academia es quienes más experiencia tienen en estos temas y que pueden generar unas recomendaciones más aterrizadas basadas precisamente en la evidencia que se deriven pues, de sus estudios. Entonces, yo estaría totalmente abierto y vuelvo y digo, voy a colocar mi correo y totalmente bienvenida a cualquier reunión que podamos tener posteriormente. Gracias. Por mi lado, yo diría que uno de los retos grandes es identificar cómo nos podemos complementar mejor, cómo podemos complementar los esfuerzos de la academia con el sector público, ¿no? Y qué cosas podemos hacer cada uno, porque al final lo que queremos es fortalecer la capacidad del país, ¿no? Entonces, en ese sentido, es bueno aprovechar, por ejemplo, el mayor tiempo dedicado a la investigación en específico de la academia, como decía Diego, ¿no? El hecho que eso y la docencia es nuestra actividad principal y podemos dedicarle un poquito más de tiempo y esfuerzo y que eso nos obliga a estar justo con las metodologías a la mano y la capacidad de tener estudiantes también de diversos niveles, ¿no? Entonces, a veces con eso se puede aportar, con el acceso a algunos foros de investigación también donde se puede ganar experticia. Y por el lado del gobierno, bueno, está claramente su capacidad de tomar decisiones, contribuir a las acciones concretas, la presencia en estos espacios de decisión importantes y obviamente su conocimiento del funcionamiento del sistema de salud, en los aspectos relacionados al cuidado del medio ambiente, todos los aspectos de regulaciones. Tienen también en el sector público información valiosísima que en muchos casos ya le están haciendo pública, ¿no? Entonces, hay muchas formas en que se puede encontrar esa complementariedad y no pensar que hay necesariamente una situación de competencia, ¿no? Yo creo que hay muchas oportunidades de sinergias y complementariedad. Perfecto, muchas gracias. Y creo que también pregunta Madeline Villa, ¿hay algún link para poder ver y descargar los avances que tienen Perú y Colombia? O, por ejemplo, Diego, ¿hay algún sitio web donde se puede accesar el reporte que mencionaste sobre como la predicción que tienen sobre el cambio climático y las enfermedades? Sí, en la página del IDEAM o del Instituto Nacional de Salud, simplemente uno en Google por Boletín Clima y Salud, cualquiera de las páginas, y también el Ministerio de Salud se encuentra en el repositorio institucional, todas las ediciones, entonces allí se pueden encontrar.
Perfecto. Aquí está muy bien. Willy nos puso ahí en el enlace también para el trabajo que se está haciendo en Perú. Si no hay más preguntas, creo que le vamos a dar cierre a la sesión. Solo para unos últimos puntos, muchas gracias primero a nuestros expositores por estas sus súper buenas presentaciones y muchas gracias a todos los participantes por sus preguntas. Solo para avisarles que, solo déjenme compartir algo. Que siempre, para avisarles que tenemos está este curso de epidemiología ambiental básica que tiene la OPS. Este es el enlace donde pueden encontrarlo, simplemente pueden buscarlo en Google. Nuestro próximo webinar, que va a ser el último de esta serie, va a ser el miércoles 11 de mayo a las 12, a la misma hora, y vamos a tener ponentes de Bolivia y de Brasil. Y recordarles también los beneficios si no son miembros oficiales de ISCE, que pueden inscribirse en este vínculo. Y obviamente tiene muchos beneficios. Si participan también en la conferencia, les da descuentos y también descuentos en varios journals también. Y también decirles que si quieren recibir noticias sobre el capítulo, por favor nos escriban a este email. Si no están inscritos, los podemos poner en nuestro grupo de Google para que reciban los boletines que mandamos aproximadamente cada 2 semanas. Y también que visiten el sitio web del capítulo. Y ahorita los pondré también en el chat para que los tengan. Entonces, solo los dejo con eso. Muchas gracias otra vez. Y los veremos en el siguiente webinario, ¿ok? Muchas gracias. Gracias, muchas Gracias, hasta gracias, luego. Willy, Diego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias por la invitación, hasta luego.